Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esta predicación que les voy a dar el día de hoy, les voy a dar un poquito de testimonio de lo que pasó. Hace como una semana o dos estaba yo dormido y en un sueño que yo tenía había una palabra que se repetía muy constante en mi mente. Y esta palabra está en Salmos 91, capítulo 91, versículo 10. Y dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Puedes decírselo al que está a tu lado, al que está enfrente o detrás de ti. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y estas palabras eran las que se repetían en mi mente. Ni plaga tocará tu morada. Y así titulé a la predicación del día de hoy. Ni plaga tocará tu morada. Y es que, hermanos, vivimos en tiempos donde la palabra plaga ya se suena lejana, ya no está tan lejana como antes. Parece que pasaron miles de años de esas situaciones, de eso que experimentó el pueblo de Egipto hace miles de años, las plagas, ¿verdad? Y parece que se oye lejos esa palabra, ya suena lejos. Pandemias, crisis económicas, ya no se oye tan lejos. Ahora estamos en la actualidad experimentando pandemias y crisis económicas, violencia, maldad en todos los lugares, en los países, no solamente en los países de tercer mundo, sino también en países que presumen ser de primer mundo, tienen este tipo de problemas. El país más poderoso del mundo, como se le conoce a Estados Unidos, tiene ciudades donde se vive en extrema pobreza y donde se vive también en extremo miedo de lo que la sociedad te puede hacer. Mirando un documental me di cuenta que los que vivimos en City Heights, vivimos en la ciudad más peligrosa del mundo. Increíble. Parece no es cierto, pero sí es cierto. Porque en City Heights te pueden matar nomás por matarte. No tienes que hacerles nada, no tienes que deberles nada. Simplemente, si te atraviesas en su camino, te matan. Eso es una realidad, pero que no se publica, que no se dice. Es interesante los índices de mortandad que hay en City Heights, no se comparan con los de Tijuana, porque puede decir Tijuana se ve mucho, pero en Tijuana matan a la gente por el narco, por andar metidos en situaciones difíciles, pero en City Heights te pueden matar nada más porque le caíste mal. Es impresionante, esos datos son muy duros. Las sociedades están siendo colapsadas, se está llenando de maldad todo. Entonces, hermanos, la violencia crece, confusión espiritual en el mundo, en todas las razas humanas, ¿verdad? Quiere quebrar familias y morales. Todo esto se está moviendo en la actualidad. Ya no se oye lejos otra vez esa palabra de plagas, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿por qué al mundo le ocurre esto? ¿Dónde está Dios en medio de este juicio? La historia de las 10 plagas de Egipto no es solo un relato antiguo, no es algo que sucedió nada más en el pasado y ahí se quedó olvidado. Es una revelación profética de cómo Dios actúa cuando una sociedad endurece su corazón y cómo Él guarda a su pueblo en medio del caos. La historia de las 10 plagas no es nada más una leyenda, un mito, es una realidad latente que se está volviendo a experimentar y que estamos volviendo a vivir y a palpar con nuestras propias manos y a mirar con nuestros propios ojos. Cómo el pueblo, la humanidad se volca en sus deseos, en sus placeres. Cómo la humanidad se destruye a sí misma con sus pensamientos inicuos y perversos, pero como en medio de todo ese caos, de toda esa oscuridad, hay una luz que resplandece y no es otra cosa más que la iglesia de Jesucristo, el pueblo que Él ha guardado, el pueblo que Él está sustentando y que está llevando entre valles de sombra de muerte. Egipto fue sacudido, pero Gosén, la tierra de Gosén donde habitaba
el pueblo de Israel fue preservado de todo mal. Hoy, el mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Dios no ha cambiado y sigue dando la misma promesa y sigue haciendo la misma acción. Él sabe hacer diferencia entre el mundo y los que le pertenecen a Él. Él no está ciego, Él no se deja engañar, Él no se deja aludir, Él no se deja que le presentemos una fantasía. Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente, Él sabe todo lo profundo de ti. Dios sabe hacer la diferencia entre los hijos de Dios y los que están viviendo en el mundo, entre los que le pertenecen a Él y entre los que no le pertenecen todavía a Él. Así como en aquel tiempo en Egipto, Él supo hacer esa diferencia entre su pueblo que estaba esclavizado y el pueblo que lo tenía esclavizado. Por eso quiero hablarte hoy de las plagas, como las plagas golpearon a Egipto. Pero no era un capricho de Dios castigando a un pueblo rebelde, era un juicio que se había ganado el pueblo de Egipto. Las plagas no fueron actos impulsivos de Dios, no fue un berrinche que Él hizo para castigar a el faraón y a su pueblo porque se negaron a dejar ir a su pueblo. Fueron la respuesta a un corazón endurecido, a un corazón que se negó a hacer la voluntad de Dios, aunque el enviado de Dios estaba enfrente de él para sacar al pueblo de Israel. Éxodo 8:15 nos habla y nos dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Cada plaga confrontó un falso dios de Egipto. El Nilo era visto como una fuente de vida. La fertilidad, el poder político, la medicina, el mismo Faraón considerado Dios. Cada plaga atacó un perfil de este que les acabo de mencionar. Porque Dios no hace las cosas al azar, Dios no hace las cosas por capricho, porque se le antojó. Dios hace las cosas con propósito y hay un propósito detrás de cada cosa que Él hace. Aquí podemos encontrar un principio espiritual, hermanos, que cuando una nación pone su confianza en sistemas, en ideologías o ídolos, Dios permite que esos mismos pilares colapsen. Cuando una nación está confiada en su sistema, está confiada en sus ideologías, en sus ídolos, Dios va a permitir que esos pilares que ellos pusieron colapsen sobre ellos. Hoy las plagas modernas no siempre son físicas, hay plagas de confusión moral, hay plagas de ansiedad, hay plagas de violencia, hay plagas de idolatría, hay plagas de idolatría al dinero, hay plagas de religiosidad sin arrepentimiento. Hay plagas que están molestando y confundiendo a las personas y los tienen controladas. Hay plagas de confusión moral donde todos les dicen que todo está bien, que nada está mal, que todo, tú puedes hacer todo lo que tú te propones y todo lo que tú quieres y deseas. No importa si ofendes a Dios con tus acciones. Esa plaga, hermanos, daña a muchas personas en el mundo. Están impregnados de ese pensamiento en la actualidad. Se levantan muchas plataformas para publicar y decirle a la gente que pueden hacer lo que quieran, que nada está mal, que ellos deciden si está bien o están mal las cosas que hacen. Esa confusión moral es la confusión que atacó también a Sodoma y a Gomorra y a todas las naciones pasadas y a todas las personas que viven alejados de la presencia de Dios. Hay ansiedad en el mundo y es triste ver esto, que hijos de Dios todavía caigamos en estas plagas, caigan sobre nosotros de la ansiedad.
Es importante identificar que sí, como humanos vamos a sufrir cierta ansiedad en nuestro cuerpo, pero que no nos debemos de acostumbrar a vivir en esa vida. Que no es algo normal para el Hijo de Dios vivir en ansiedad. Que no es algo normal para el Hijo de Dios estar experimentando ansiedad en nuestras vidas cuando tenemos al que suple todas las cosas. Desde la eternidad y hasta la eternidad Él sigue siendo Dios. Y Él va a suplir todo lo que necesitas. En Él estamos completos. En Cristo Jesús estamos seguros. Por eso, como hijos de Dios, esa plaga no nos debe de tocar. Y si algún día has sentido esa ansiedad, yo ya les comenté parte de mi testimonio sobre ese día. Cuando sentía que me moría y como hijo de Dios, después me da vergüenza contarlo, pero se los tengo que contar como testimonio. Estando en mi casa, le llamaba a mi esposa por teléfono para que se viniera del trabajo porque sentía que me moría. Como si mi esposa fuera a venir y que su presencia me iba a sanar y me iba a restaurar. Como si ella tuviera el poder para darme la sanidad ahí inmediata en ese momento. Llegué hasta esos límites de sentir un temor de muerte. Ya les he confesado que en todo mi pasado lo que más miedo le he tenido, hermanos, es a la muerte. Y entre paréntesis se los digo porque entre paréntesis tuve ese miedo a la muerte. ¿Vieron qué palabra usé? Tuve, porque ya no lo tengo. Tuve ese miedo a la muerte porque yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar donde se predicaba la palabra de Dios, pero también tenía otra vida afuera, en el mundo. Entonces crecí en un pensamiento doble, en una doble ánimo, en dos caras. En mi casa era tal vez un hijo ejemplar, pero en el mundo, en la escuela, en la calle, era la peor basura. Era tanto mi desenfreno que personas que no conocían de Dios y no conocían a Cristo me señalaron y me dijeron, ¿no que eres cristiano? Era una vida de dolor, que en las noches yo lloraba solo porque me sentía condenado, me sentía perdido. Y si muero me voy a ir al infierno. Y si muero me voy a ir al infierno. Esa era la palabra constante en toda mi niñez, en toda mi adolescencia y parte de mi juventud. Sabía que me iba a ir al infierno porque estaba viviendo en una doble actitud, en una doble cara. Pero cuando la palabra de Dios brilló sobre de mi corazón, cuando Cristo se puso realmente en mi camino, entonces tuve esperanza, entonces entendí que no es por mis fuerzas, sino con el poder de Dios que Él sabe salvar al que ha tomado por hijo. Ahí, hermanos, cuando experimenté esa ansiedad, cuando experimenté ese temor de morir, vinieron todas las palabras que la palabra de Dios me ha dicho, todas las promesas que Jesús me ha dicho y las que sé, porque creo que hay más promesas. Pero esas que me vinieron a mi mente eran suficientes para transformar mi corazón y para echar fuera de mí cualquier plaga de ansiedad en mi mente y en mi corazón. Yo te quiero dar la solución hoy para esa plaga de la ansiedad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en Jesús, es como una inyección o como un antídoto contra el veneno de la serpiente que ha mordido a la humanidad. Esa plaga se va de tu vida, se tiene que ir, no es una opción, no es a ver si se va o a ver si no se va, es una declaración absoluta y verdadera. Esa plaga se tiene que ir de tu vida porque has creído en el dador, en el autor de la vida. Y cuando estaba experimentando eso, me dio vergüenza que yo, que predicaba desde aquí a la gente que tuvieran confianza en Dios, que amaran a Dios con todo su corazón, que no tuvieran temor de la muerte. Yo estaba lleno de temor de la muerte. Pero esa misma palabra vino a mi vida y me transformó y me cambió. Y me dio una nueva vida. Y me hizo vivir sin temor a la muerte. Porque eso es ansiedad, hermanos. Eso es lo que la plaga de la ansiedad produce en la vida de las personas. Incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a vivir acá, no sé qué me va a pasar aquí, qué voy a hacer. Y eso te va amarrando, te va teniendo amarrado de tus manos, de tus pies, te viene paralizando. Pero la palabra de Dios no paraliza, la palabra de Dios libera. Te da libertad.
La palabra de Dios rompe toda atadura, toda cadena, echa fuera toda plaga que estaba ahí ocupando un lugar en tu vida. Hay plagas de violencia donde la gente se ha levantado a matar a la gente nada más porque quiere matar, molestar a la gente nada más porque la quiere molestar. La gente se ha vuelto más violenta cada vez más porque todo esto viene de un trasfondo, hermanos, diabólico y satánico. Satanás es homicida desde el principio. Cuando los judíos fariseos querían matar a Jesús, él los llamó hijos del diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque él es homicida y ustedes me quieren matar. Hay plagas modernas, hermanos, de la idolatría al dinero. Quieren vivir, sienten que si no tienen ningún peso en su cuenta de banco están desnudos. Desnudos. A mí no me da vergüenza decirlo y no me voy a avergonzar. Y si me tengo que humillar más, me voy a humillar más. Hace 3 semanas o 2 semanas, hermanos, nada más me alcanzó para pagar la renta. No tenía comida para mis hijos, ni para la casa. Y Dios está aquí por testigo. Él sabe. Es verdad. Pero ¿saben qué? Jehová Jireh. Él es mi proveedor. De la nada, Él provee. Yo no tengo amor al dinero, hermanos. Pero eso es por la gracia de Dios. Cuando pones tu confianza en la economía, ¿sabe qué pasa con la economía? Así, fluctúa. Hoy está arriba, mañana está abajo. Les voy a ser sincero y les voy a abrir mi corazón. Cuando yo estaba soltero, yo decía que no tenía mi confianza en el dinero. Pero traía $1,000 en la bolsa. Tenía $500 ahorrados. Y les decía a los hermanos que mi confianza no estaba en el dinero. ¿Y saben qué hizo Dios? Me quitó todo. En el país número 1 del mundo, me hizo andar buscando coras abajo del sofá para completar unos tacos del Jack in the Box, que en ese entonces sí costaban 99 centavos. No te cobraban los taxes. Y había días que comía un taco del Jack in the Box. Ahí el Señor me humilló. Me dijo, ¿quieres hablar con verdad? Ahora no vas a tener dinero. Y aprendí a quitar mi amor del dinero. ¿Y saben qué pasó cuando Dios me enseñó eso? Me puse a trabajar con los jóvenes en la otra iglesia donde estábamos. Teníamos una célula de 5 jóvenes donde después ya eran 10 y después eran 18. Y yo sin ningún peso para la gasolina para ir a dar el estudio bíblico a los jóvenes. Esa tarde me levanté y dije, no tengo gasolina. Ya me había robado toda la gasolina de mi patrón porque ordeñé su troca. Por 2 semanas tenía una troca bien grandota y la tenía llena de gasolina y le metí una manguera y le chupé y me robé la gasolina del patrón. Pero cuando quise sacarle para ir a dar el estudio ya no tenía nada. Tenía ya en la mera de échale, y el foquito ya casi prendía. Vivía en Santí, tenía un carro Acura de 6 cilindros deportivo. Me subí, lo prendí y me vine. Cuando llegué aquí a la Euclid, se prendió el foco y ya no tenía para regresar. Y un joven de ahí me dijo, ¿me das raite? Vivía hasta Chulavista. Dije, vámonos. Y lo subí y nos fuimos. Y de ahí otra vez regresar por acá hasta Santí. No se le acabó la gas. Y al otro día era día de culto y me fui. No teníamos trabajo, fue en la crisis del 2008, 2009. No había trabajo, hermanos. Prendí el carro y me fui al culto
con la luz prendida. Échale. Regresamos, la luz prendida. El sábado teníamos actividad con los jóvenes, me fui. Dije, ¿saben qué dije en mi mente? Donde se me quede, ahí lo dejo. ¿Qué hago? Nunca se le acabó la gasolina al carro. Y solo ahí es donde pude ver la mano de Dios obrando con poder y con autoridad. Cuando alguien decide obedecer su presencia, cuando se hace visible, cuando alguien decide obedecer, el milagro se hace latente. Pero debes de quitar la idolatría de tu vida, la idolatría al dinero. Despojarte, aprender a despojarte. Y es que eso viene en la humanidad, eso es algo natural. Cuando llevé a mi hijo Benjamín una vez, a Esteban y a Benjamín, al Jack in the Box, y les compré algo, estaba un homeless afuera. Y me pidió de comer. Y le di la comida que les compré a ellos. ¿Sabe qué hicieron ellos? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué le diste mi hamburguesa? Estaban enojados, estaban tristes, estaban desilusionados, porque desde niños en la carne, en la humanidad, ya está, que no quieres compartir con nadie. Es que eso se aprende, hermanos. Debes de aprender a dejar la idolatría al dinero. Hay nuevos plagas modernas que no siempre son físicas, como la religiosidad sin arrepentimiento. Gente que se acumula en los lugares, en los templos para adorar a Dios, pero no hay una vida de arrepentimiento, no hay una vida, una conversión, no hay una nueva criatura en esa persona, sino que simplemente están yendo al lugar para adorar, pero no saben a quién adoran. No saben qué están cantando, no saben qué están oyendo. Lo único que hacen es vivir una vida de religiosidad que les calma, les calma momentáneamente esa necesidad latente de la presencia de Dios en sus vidas. Por eso, hermanos, quiero decirles que las plagas que utilizó Dios contra Egipto no eran un capricho de Él, no era un castigo que Él decidió nada más por su voluntad, era un juicio respecto a la decisión que tomó Faraón, respecto a la voz que le dijo, deja ir a mi pueblo. Y por eso quiero decirte hoy que Dios es más justo de lo que nosotros nos imaginamos. Si Él bien nos ha perdonado por su Hijo de Jesucristo, pero su justicia, hermanos, se extiende a todo aquel que ama. Y por su amor, hermanos, va a hacer justicia para nosotros y va a hacer justicia contra los que están en contra de Él. Las 10 plagas y su significado el día de hoy, hermanos. Agua se convirtió en sangre. Éxodo 7, ahí lo van a ver todo lo que leímos. Corrupción de la fuente de vida. La gente, la humanidad, lo que necesita para vivir es el líquido vital que está en su cuerpo, que es el agua. Y esa agua, hermanos, sacia nuestra sed. Pero no solamente eso, sino que revitaliza y te da energía para poder vivir. Cuando esa agua está corrompida, está sucia, no puedes saciarte, no puedes existir. Es tan valiosa, hermanos, que ahora te la venden. Te la venden en botellas. Algo que realmente debería de ser gratuito para nosotros, te lo venden. Tienen poder sobre el agua, porque esto es vida, hermanos. Puedes vivir sin comer tantos días, pero sin beber agua. No se puede. No se puede. Y cuando Dios golpeó y llevó el juicio a Egipto, lo primero que tocó fue el agua. Su fuente de salud, la fuente donde ellos se sentían orgullosos porque tenían un río de los más grandes del mundo, un río que florecía, que hacía que su tierra fuera fructífica, que su tierra diera alimento, les saciaba su sed. Golpear las aguas del río, hermanos, no era una cosa pequeña, era algo terrible, algo catastrófico. Ahora no podían disponer de esa agua, no podían llenar su vientre y saciar su sed, no podían regar
sus sembradíos, toda su economía iba a sufrir una gran crisis. Pero hoy en la actualidad, hermanos, cuando lo que debería dar vida, que son los valores, la verdad, la justicia, se contaminan. Eso es en nuestros tiempos. En aquellos tiempos fue el agua líquida, literalmente. Pero ahora, los valores, la verdad, la justicia, la moral, se contamina. No puede fluir vida. ¿Qué puede producir un hombre que tiene su moral destruida? Solamente inmoralidad. ¿Qué puede producir una mujer que su justicia está corrompida? Pues va a producir injusticia. ¿Cierto? ¿Qué puede producir un joven que su boca no habla verdad, que está corrompida? Solo va a hablar mentira. Y eso produce muerte, produce separación. Esa contaminación puede producir todo eso. La plaga de ranas en Éxodo 8, una invasión incómoda, una invasión que no le cae bien a nadie. El pueblo de Egipto fue invadido por ranas, ¿verdad? Si ustedes leen todas las plagas, se los voy a abreviar para no tomar más tiempo. Una invasión incómoda que hoy son pecados tolerados que se multiplican hasta verse insoportables. Son pecados que te acostumbras a practicar, que los toleras, que se multiplican cada día más hasta volverse insoportables. Esas son las ranas. Cuando ves una rana, qué bonita, ¿verdad? Ay, qué bonita ranita. Pero cuando se multiplican en gran cantidad, ya no quieres verlas, ya son insoportables y su sonido, Los piojos. Fíjense, la plaga, los piojos. Era lo pequeño que humilla. Cuando iba a la escuela nos hacían la expulgadera de piojos. Y cuando teníamos piojos era una humillación, era algo vergonzoso que vieran que teníamos piojos. Hermanos, eso el día de hoy son las crisis internas, mentales, espirituales que nadie ve, pero desgastan. Porque los que tenían piojos se cuidaban, ¿verdad? Parecía que no tenían nada, pero cuando los expulgaban, estaban llenos. Eso representa las crisis internas dentro de nuestras mentes. ¿Sí? Crisis espirituales que nadie ve, pero desgastan. Puedes ver a una persona feliz, tranquila, alegre, pero por dentro está desgastado. Está lleno de piojos espirituales. Las moscas, corrupción y desorden. Es lo que hacen las moscas, corrupción. Echan a perder todo, corrompen todo. Se paran en la popó y después se paran en tu comida, ya se contaminó todo. Y hay un desorden porque andan volando y no ves para dónde correr porque andan ahí detrás de ti. Hoy, hermanos, son ambientes tóxicos, familias destruidas, iglesias distraídas. Corrompen, hacen desorden. En Éxodo 8:23 dice, y Jehová hizo separación entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Hay que aclarar eso. Pestes en el ganado, Éxodo 9. Una ruina económica porque el ganado representaba la economía del país de Egipto, porque eran ganaderos y tenían pudiencia en lo económico. Eran capaces, eran pudientes, eran capaces de comprar, vender, de comerciar. Pero hoy, hermanos, cuando ellos tuvieron esa ruina económica, hoy en la actualidad, es inestabilidad financiera cuando Dios es desplazado. Hay una inestabilidad financiera donde no sabes qué hacer, cómo hacer, cuando Dios está desplazado. Cuando Dios no está desplazado y aunque tengas escasez y tengas inestabilidad financiera, no es una plaga, puede ser una prueba que Dios te está poniendo. Porque ahí, en medio de eso, encuentras paz. Pero cuando es una inestabilidad financiera es cuando pierdes lo que tienes y te vuelves loco, te quieres morir. No encuentras la salida, no sabes qué hacer. Prefieres entregar tu vida a un patrón para que te dé dinero que entregar tu vida a Cristo para que te dé vida eterna.
También encontramos las úlceras en Éxodo 9. Era un dolor visible, era un dolor que les causaba esas úlceras a las personas en Egipto. Era algo visible y hoy en la actualidad, hermanos, son heridas emocionales, enfermedades del alma, que son visibles porque cuando el corazón, cuando el alma se decae, el cuerpo lo deja ver. A veces queremos engañar a la gente cuando nos preguntan, ¿qué tienes? Y decimos, no tengo nada. Pero ese dolor visible está en tu rostro demuda y se cae. Necesitamos entender. El granizo, Éxodo 9, destrucción inesperada, hermanos. De repente cayó el granizo cuando Moisés estaba hablando con Faraón y le dijo, entonces cayó el granizo, una destrucción inesperada. Hoy en la actualidad, hermanos, son crisis repentinas que sacuden estructuras seguras. Y a veces dices, todo está tranquilo, todo está bien, y de repente se acabó, no hay más. Langostas, Éxodo 10, devastación total. La langosta, hermanos, son unos chapulines que andan volando por todos lados y en manada y en miles de millares. Y cuando llegaban a los sembradíos arrasaban con todo, no se comía nada más una cosa, destruían todo. Era una devastación total. Hoy son años perdidos por decisiones sin Dios. Años en los que has vivido sin Dios en tu vida y decidiendo por ti mismo. Tinieblas, la oscuridad espiritual. En Éxodo 10 vemos la plaga de las tinieblas donde hay oscuridad espiritual. La gente no podía ver, la gente no podía moverse, estaban paralizados porque no podían ir para ningún lado, para ningún lugar. Pero hoy en la actualidad esas tinieblas son falta de discernimiento, falta de verdad. Porque ahora en la actualidad hay una verdad relativizada. ¿Sabe qué es eso? La verdad relativizada es que si yo digo que está bien, está bien. Porque todo es relativo. Si tú dices que está mal, pues está mal para ti. Es ok, para ti está mal, para mí está bien. No hay verdades absolutas ahí, solo verdades relativizadas. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo 10:23, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos en Éxodo 12, está hablando de un juicio final. Cuando ya fue la última plaga, donde ya fue el último juicio que Dios hizo contra el pueblo de Egipto. Consecuencias, esto es el día de hoy, consecuencias irreversibles cuando se rechaza la advertencia. Ya no hay más oportunidad, es un juicio final. Por eso, hermanos, la sangre en los dinteles era la clave de protección. La sangre en la puerta, en los marcos de la puerta, era la clave de protección que Dios le había dado a su pueblo para que ellos estuvieran seguros. No fue el linaje, no fue, hermanos, las obras que ellos hacían, no fue la religión la que salvó a Israel, no es porque ellos eran hijos de Jacob, no es porque ellos venían de la descendencia de Abraham, no fue porque ellos guardaban la ley, no fue porque ellos tenían el pacto, no, hermanos. Fue la sangre del Cordero que salvó al pueblo de Israel en esa situación. Éxodo 12:13 dice, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando en la plaga de la muerte iba a venir, el pueblo de Israel recibió una instrucción que tenían que matar a un cordero y tenían que poner su sangre en los dinteles de las puertas, en las entradas, y tenían que quedarse adentro del lugar. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar e iba a ver la sangre y se iba a pasar de largo. Hoy en la actualidad, hermanos, el Cordero Pascual apunta a Cristo. La sangre en los dinteles apunta a la cruz. Y hoy no nos cubrimos con rituales, sino con una revelación viva en Jesús. Una revelación viva con Jesucristo. En la actualidad, hermanos, muchos viven una vida de religiosidad pensando que están cubiertos por la sangre de Cristo, pero nunca la sangre de Cristo ha sido puesta en los dinteles de sus puertas. Saben que la salvación está en Cristo Jesús, pero han tardado en ir a esa cruz. Es necesario que nosotros entendamos
que ese cordero que se estaba sacrificando en el pueblo de Israel en esos entonces era el cordero que iba a ser sacrificado en los días de Jesucristo, cuando el evangelista Juan el Bautista miró a Jesús, les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero que con su sangre te va a cubrir y la muerte pasará de largo. Es interesante, hermanos, y es muy importante conocer. Y por eso, hermanos, ni plaga tocará tu morada. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Para quiénes es esta promesa? ¿Para quiénes es esta palabra, esta verdad? En Salmo 91, donde leímos, ¿verdad? No es una promesa general, es una promesa condicional. El que habita al abrigo del Altísimo. La protección es para los que habitan, no los que visitan, no los que llegan de visita nada más. Los que habitan en la casa de Dios, los que pertenecen al cuerpo de Cristo, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No es para el religioso que va a la congregación de vez en cuando, no es para el religioso que va todos los días a la congregación, pero que en su vida diaria no tiene comunión con Dios. No es para ese tipo de personas, es para los que habitan en su voluntad, los que han decidido poner esta palabra en su mente, en su corazón, los que han decidido entregar su vida a Cristo Jesús, los que tienen una comunión completa con el Padre de la gloria, los que conocen su voluntad, los que comen con Él, los que duermen con Él, los que cenan con Él, los que se levantan con Él, los que viven para Él, porque son de Él y por Él. Los que obedecen, no los que negocian con Dios. Esta palabra, esta declaración es, hermanos, es para los que obedecen. Ni plaga tocará tu morada, porque obedeces a la palabra de Dios, obedeces a su voluntad. No los que negocian con Dios. ¿Has alguna vez negociado con Dios? ¿Tratado de negociar con Dios? Sí. Señor, si tú me das, yo te voy a servir. Señor, si me quitas esto, voy a cambiar esto. Si me quitas la ira, voy a cambiar esto de mí. No, hermanos, Dios no negocia así. Es un mandamiento. Tienes que obedecer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque Él es Dios. No es tiempo de jugar a que soy cristiano, de negociar. Con Dios no se puede, hermanos. Es más, muchos dicen que pactan con Dios. Eso es una vil mentira. El hombre no puede pactar con Dios. Dios pacta con el humano. Porque el humano, cuando hace un pacto, lo primero que hace después es romperlo. Y la palabra de Dios dice: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, pues te vale más que no prometas a que prometas y no cumplas. Necesitamos obedecer a Dios en todo y no tratar de negociar con Él. Si dice, haz esto, simplemente hazlo. No digas, pero es que, mira, Señor. No. Simplemente obedece. Los que confían, no los que endurecen su corazón, hermanos. Esta declaración: y plaga tocará tu morada, es para los que confían netamente, completamente en Dios, no los que endurecen su corazón como Faraón. No esperes que no te venga mal si no confías en el que te puede librar del mal. Es incoherente estar pensando que no me va a pasar nada si no estoy bajo las alas de Él. ¿Saben quién vivía así? El pueblo de Israel. El profeta le decía: esto va a ser destruido, lo siento mucho. ¿Saben qué decían los líderes religiosos? ¿Cómo? Jerusalén, el templo, la ciudad santa, la casa de Dios. Eso Dios nunca va a dejar que lo toque el enemigo. Así decían. No le hagan caso a este profeta. Miren, tenemos el templo más glorioso. Tenemos el arca del pacto, tenemos la presencia de Dios.
la ciudad santa escogida por Dios. ¿Cómo Dios va a permitir que toquen? ¿Saben qué pasó? Dios mandó al enemigo. Dios mandó al enemigo y que los destruyera y que los redujera hasta el polvo. No quedó piedra sobre piedra. No respetaron que era un templo. Se robaron todo el oro. Se robaron todos los utensilios. Todos se llevaron. No creas que porque eres hijo de Dios, Dios no va a permitir que el enemigo te toque y te zarandee. Porque hubo uno que andaba con Jesús los 24/7, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y se atrevió a decir, hasta la muerte te voy a seguir, Señor. ¿Saben qué le dijo Jesús? Pedro, ya pidieron permiso para zarandearte y se los di. Pero ya rogué para que no caiga tu fe. Si Dios quiere cambiar nuestras vidas, tiene un propósito en nuestras vidas, también puede usar de eso para transformarnos. Necesitamos confiar y no endurecer el corazón. Y quiero hablarles, hermanos, de la aplicación final para nuestro tiempo. Hoy, Dios sigue hablando. Escuche, antes del juicio hay advertencia. ¿Sí me escuchó? Deja ir a mi pueblo. Antes del juicio hay advertencia. Antes de la plaga hay llamado al arrepentimiento. ¿Saben qué le dijo Moisés a Faraón? El Señor me mandó para que dejes a mi pueblo ir a adorar. Hubo un llamado. Su corazón se endureció. Dios te está llamando. Antes de la destrucción hay una puerta abierta. Eso lo van a ver en todo lo largo de la historia. Cuando Dios decidió destruir la tierra con agua en los días de Noé, había una puerta abierta. Había un arca. ¿Cierto? Cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, había una puerta abierta. Abraham intercediendo por. ¿Cierto? Todas las veces que Dios decidió actuar en juicio, siempre dejaba una salida. Y eso no ha cambiado, porque dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba nos dará la salida. Antes de que Dios actúe en estas situaciones, Dios va a tener una puerta abierta. ¿Saben qué? Viene una destrucción total en la humanidad, en el mundo. No estamos lejos, estamos cada vez más cerca, pero todavía hay una puerta abierta. Y esa puerta es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Hebreos 13:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermana, si escuchó su voz, hizo bien en no endurecer su corazón. Por eso Toñito está ahí. Porque escuchó la voz de Dios y no endureció su corazón. Por eso Arlet está aquí. Porque escuchó la voz de Dios y no endureció su corazón. Por eso cada uno de nosotros estamos aquí. Por eso estás aquí. Porque escuchaste la voz de Dios y no endureciste el corazón. Hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Egipto experimentó plagas, pero Israel experimentó protección. Todo lo contrario. Aunque el mundo experimente todo lo que está experimentando, muerte, como lo vimos hace rato, muerte, destrucción, corrupción, ansiedad, estrés, la iglesia de Jesucristo se debe de diferenciar
no por cómo se viste, no por cómo bautiza. Se debe de diferenciar porque confía en Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La iglesia de Jesucristo se debe de diferenciar por la protección que experimenta del Dios de la gloria. El mundo puede estar en crisis, pero tu casa puede estar bajo cobertura. Anoche tuvimos unos ataques muy fuertes del enemigo en sueños con mi esposa. Estaba soñando y tenía una batalla y desperté y todavía tenía un poco de temor y miré a mi esposa que estaba así como luchando en el sueño y la desperté porque tosí y estaba en lo mismo. Pero hay una cobertura de Dios en nuestras vidas. Hay una cobertura que te da aliento, que te da fortaleza, que te da vida. Hay una cobertura que te da seguridad porque estamos bajo las alas del Altísimo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice el Señor, ciertamente escuche esta palabra gloriosa, ciertamente con tus ojos vas a ver la recompensa de los impíos. Él todavía está protegiendo a su pueblo. No porque seamos mejores, sino porque la sangre de Jesucristo está clamando por justicia desde la tierra. La sangre de Jesucristo que te ha limpiado de todo pecado sigue teniendo el mismo valor, el mismo peso y la misma autoridad para salvar a todo aquel que cree. La sangre de Jesucristo que fue rociada en ti por la fe en Él todavía da señal de que tú estás cubierto por la sangre del Cordero. Y por eso no tenemos que andar cubriéndonos con la sangre, porque esa sangre ya fue derramada, ya está plasmada, ya está impregnada, ya hueles a la sangre del Cordero por donde quiera que tú vayas. Ni plaga tocará tu morada. La tierra de Gosén estaba exenta, estaba libre de todas esas plagas, de toda esa maldad, de todo ese juicio que Dios había desatado contra la gente que habitaba en Egipto. Pero era la sangre del Cordero la que los cubría y la que los limpió de todo pecado. Hoy, hermanos, en la actualidad, tenemos la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre, hermanos, da testimonio de que Él venció con poder y con autoridad a las huestes y a las potestades que gobernaban en los aires, en las regiones celestes, y que los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza para todo aquel que ha puesto su mirada en el Hijo de Dios. Hay esperanza para todo aquel que ha sido lavado por su sangre. Hay esperanza para todo aquel que tiene estas promesas de Dios. Y si hoy en este día hay esa esperanza en tu corazón, si hoy en este día ha nacido esa esperanza en tu vida, en tu mente, yo te invito a que te pongas de pie
y pases a este lugar para que le des gracias al que te ha dado esa esperanza, al que Él es digno de toda la gloria y de la honra, Él es digno de este sacrificio, Él es digno de que vengas delante de su presencia y dobles tus rodillas, porque Él un día te miró cuando estabas perdido, cuando estabas perdida, cuando las plagas de Egipto estaban en tu vida, cuando estas plagas modernas estaban ocupando ese lugar en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, cuando estabas llenos de tumores, de cánceres, de ansiedad, de dolor, de tristeza, de opresiones diabólicas y demoníacas. Pero un día se levantó el sol de justicia sobre tu vida. Un día brilló la luz de Cristo en tu corazón. Y esa luz expulsó toda tiniebla, todo temor, toda ansiedad, todo estrés, todo dolor y toda angustia. Si hoy has experimentado la salvación de Cristo, si hoy has experimentado esa promesa nacer en tu corazón y esa esperanza brillar como una lámpara en la oscuridad, hoy es el día de que tú puedas agradecerle a Dios y doblar tus rodillas en el nombre de Jesús y levantar un clamor a Él y agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Porque aunque el mundo tiemble y aunque haya plagas y caos y oscuridad, ni plaga tocará tu morada, porque tú habitas en la presencia misma de Cristo, en la presencia misma de Dios, en la morada eterna que Él ha preparado, donde Él habita por su Espíritu en ti, donde la luz brilla y esa luz no tiene un final, es una luz eterna que expulsa todo pensamiento inicuo, que expulsa todo pensamiento perverso de tu mente, una luz que ocupa un lugar en tu corazón, una luz que no se va a apagar porque la presencia de Dios es infinita, no se acaba, no se agota. Una luz que tiene una fuente eterna, porque nuestro Dios es eterno y nuestro Dios que habita en luz inaccesible nos ha dado tan siquiera un rayito de su luz y ha alumbrado nuestros corazones y ha alumbrado nuestras almas, ha alumbrado hoy tu familia, ha alumbrado hoy a la iglesia. Te ha dado una luz donde puedes ver tu caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No de balde decía el salmista esto, porque él entendió que en medio de la oscuridad y la tiniebla, la luz de Jesús alumbra a todo hombre y nos lleva a puerto seguro. Hoy Dios puede echar fuera de tu mente toda plaga que se ha instalado ahí, toda plaga que se ha instalado en tu corazón, que se ha arraigado ahí en tu mente. Hoy en el nombre de Jesús puede salir de tu mente y de tu corazón. Hoy en el nombre de Jesucristo echamos fuera todo pensamiento inicuo y perverso de la mente de mis hermanos. Señor, limpia su casa, limpia sus corazones, limpia su mente, su alma, su cuerpo también, Señor. Porque hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Porque su sangre sigue latente ahí, en los dinteles de tu puerta. Porque su sangre no fue derramada en vano. Porque su sangre da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Porque su sangre sigue clamando por justicia y venganza. ¡Aleluya!